Buenas, yo soy Juan Carlos Villao y bienvenidos todos al canal de Juan Carlos ESL. Esta clase actual es video número 73. Los felicito si han seguido la secuencia de esta clase, esta academia de aprender inglés como segunda idioma. Esta clase exclusivamente para hispanohablantes, que su idioma principal o primaria es el español. Entonces espero que han disfrutado estas clases, los felicito. En esta clase, clase número 73, vamos a estar hablando de this. Es una serie de 4 videos y en cada clase voy a estar poniendo énfasis una de estas 4 palabras que se utiliza regularmente en el lenguaje de inglés. This, es decir, este o esta. En español se traduce a manera femenino o masculino, pero en inglés this es neutral, puede referirse a algo femenino o masculino. Aquí nomás di el ejemplo masculino este, o también se puede traducir a esta. También that es ese o esa. These es decir estos o estas. And those es decir esos, esas o aquellos o aquellas, que también se puede utilizar para traducir those. Entonces, en esta clase 73, vamos a repasar ejemplos utilizando this, que es decir, es este o estas. Entonces, este o esta, que es singular, y también hay que tomar 2 detalles en cuenta cuando utilizamos this. También esos mismos 2 detalles se toman en cuenta en español. Esos 2 detalles, es decir, this es cuando está hablando de un objeto que está cerca, y 2, que es singular. Habla de un solo objeto y también ese objeto está cerca de uno mismo. Entonces, en ese caso es cuando se puede utilizar this en esa ocasión. Y aquí tenemos 4 oraciones, o mejor dicho, 2 oraciones y 2 preguntas, porque this también se puede utilizar en preguntas, no solamente en oraciones. Entonces les voy a compartir estos ejemplos. Number 1, this is my new sweater. This is my new sweater. Es decir, este es mi nuevo suéter. Este es mi nuevo suéter. Entonces aquí vemos que cuando utilizamos this como el inicio de la oración, se utiliza el verb is. Porque hemos dicho que this es decir, un objeto singular. Entonces también cuando es un objeto singular y estamos hablando de algo en particular, que no estamos hablando de uno mismo, sino estamos hablando de un objeto en tercera persona. Entonces por esa razón se conoce esta oración como tercera persona y singular, es decir, que nos toca utilizar el verb is en este caso. Entonces, this is my new sweater. Este es mi nuevo suéter. Number 2. This is her car. This is her car. Este es su carro. Este es su carro. Hablando del carro o coche. En algunos países se dice coche. Otros países se dice carro, automóvil. Es decir, car en inglés. O automobile. Un sinónimo de car es automobile. Pero aquí estamos utilizando la palabra car. Entonces, this is her car. Este es su carro. Entonces, también tenemos un repaso de decir adjetivos posesivos. En otras clases anteriores hemos hablado de adjetivos posesivos. Aquí vemos her y también la oración anterior es my. Entonces, hemos dicho y hemos aprendido de adjetivos posesivos. Si no han visto estas clases, adjetivos posesivos, los invito a que lo vean. Es también para su beneficio, también aprender más en cómo utilizar el lenguaje de inglés a su ventaja. Number 3. Entonces ya hemos hablado de oración 1 y 2 y hemos dicho que this se puede utilizar para iniciar una oración, y cuando se utiliza this al inicio de la oración, enseguida vamos a utilizar el verb is, así como estos 2 ejemplos. Y hemos dicho, this se utiliza cuando estamos hablando de un objeto que está cerca de nosotros físicamente y es singular.
es un objeto singular. Number 3. Are you going to open this jar? Are you going to open this jar? Entonces, es traducir, ¿usted va a estar abriendo este jarro? Are you going to open this jar? ¿Usted va a estar abriendo este jarro? Entonces, jar es decir, un jarro, que es para guardar maní, o un jarro de mermelada, o cualquier jarro que utilice para un alimento. Entonces, está preguntando si lo va a estar abriendo o no. En este caso, this está ya casi al fin de la oración, antes del objeto de la pregunta. Vemos que se utilizó la palabra this. Entonces, you're going to open this jar. Usted va a estar abriendo este jarro. Es una pregunta de sí o no. Hemos hablado de preguntas de sí o no. Y preguntas de sí o no se inicia con un be verb. O sea, am, is or are. En este caso iniciamos con el be verb are, porque el sujeto de la pregunta es you, es decir, segunda persona. Are you going to open this jar? Entonces, en este caso, iniciamos esta pregunta de sí o no con el be verb are, por el caso que el sujeto de la pregunta es you, es decir, usted. ¿Usted va a estar abriendo este jarro? Entonces, going to es una frase que va a estar haciendo algo, en este caso va a estar abriendo este jarro. Entonces, this vemos que se puede utilizar en una pregunta, puede ir al fin de la pregunta antes del objeto de la pregunta. Y este es una pregunta de sí o no. Number 4, también es una pregunta y también lo vamos a leer. Why don't you walk through this door? Why don't you walk through this door? ¿Por qué usted no camina por esta puerta? ¿Por qué usted no camina por esta puerta? Entonces vemos también que en esta pregunta el sujeto de la pregunta también es you, es decir, que es segunda persona, pero en este caso esta es una pregunta de información. Vemos que se inició la pregunta con why, que dice en español ¿por qué? Entonces, uno de los WH questions, hemos hablado de preguntas de WH, que son preguntas de información, y una de esas palabras why. Y utilizamos why para iniciar esta pregunta. En este caso, igual como la pregunta anterior, vemos que this va antes del objeto al fin de la pregunta. Entonces, why don't you walk through this door? ¿Por qué usted no camina por esta puerta? Through es decir, por medio de, o por esta puerta. Entonces, through es otra palabra que estamos aprendiendo o ya hemos utilizado, o se utiliza regularmente, mejor dicho, en el lenguaje de inglés. Through es ir por. Entonces, why don't you walk through this door? Entonces, una pregunta de información y hemos aprendido que this se puede poner al fin de la pregunta antes del último objeto de la pregunta. Okay. Entonces, esos son nuestros 4 ejemplos en utilizando el término this, que es decir, este o esta. Leamos estos cuatro ejemplos para concluir esta clase. This is my new sweater. This is my new sweater. This is her car. This is her car. Are you going to open this jar? Are you going to open this jar? Why don't you walk through this door? Why don't you walk through this door? También acordémonos que al fin de una pregunta nuestro tono de voz se sube un poco, así también aplica esa regla en el español. Al fin de la pregunta el tono de voz sube. Open this door. Acordémonos que cuando escribimos oraciones siempre se inicia con la letra mayúscula y también terminamos con un punto.
letra mayúscula, punto. En las reglas de gramática, asunto de preguntas, es iniciar con una letra mayúscula y terminar con un símbolo de interrogación. Letra mayúscula, símbolo de interrogación, son dos preguntas y aquí son dos oraciones. Entonces espero que han disfrutado esta clase y han aprendido más en cómo se utiliza la palabra this. En la próxima clase, clase 74, vamos a estar hablando de that. Entonces ya queda invitado para esa clase. Muchas gracias. Sigan adelante con el lenguaje de inglés y hasta pronto. Hasta luego. Felicidades.